Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. 6 de enero. 6 de enero. Día de los Reyes. Tú sabes que en España se reparten juguetes hoy. Hoy. Esta Y madrugada en llegan Puerto Rico, en Cuba también. en Cuba, en originalmente. algunos países, porque es el día de los regalos. Ese fue el día que los Reyes llegaron con sus regalos al Niño Dios. Pero permítame una licencita, A ver. una licencia. Hoy también cumpleaños Reina Gisela Roa, la compañera de mi vida. Y debo decirle algo importante. Reina es una de las profesionales de la medicina más completa que yo conozco, Sí. y creo que es, sin duda alguna, Una institución una de las mundial. científicas mundiales de mayor peso en términos de medicina y la lucha Antitabaco. antitabaco. Pero además de eso, posee una gran capacidad humana y posee, sin duda alguna, un gran sentido de solidaridad. Para mí es un privilegio el compartir mi vida con ella. Eso es. Eso es lo que es. Bien. Pero también quisiera destacar, Fernando, estas entrevistas que le acaba de hacer José Luis a Raúl Forde sobre el bunde. Las tradiciones, el folclore, es la que hacen el alma Sí. de un pueblo. Además que Darín nosotros la tenemos tan olvidada. Sí. Mentalmente nosotros no sabemos que ellos tienen unas tradiciones que no son la pollera. Es decir, Hay no muchas la cosas que tradición tiene Darín. folclórica que hemos Y creado. tiene tradiciones indígenas, tradiciones campesinas, tradiciones Afro. afro. Es una riqueza. Ese es el alma de la nación que suena en el tambor de Colón, en el norteño del interior, en lo que usted va a ver 6 ahora en Macaracas, en nuestra música, en nuestros cantores, en nuestros poetas, en la voz y en el talento de un Chamarín, de Pedro Rivera, de Diana Morán, tantas cosas en las mujeres que tejen nuestras polleras, en los hombres y mujeres que se levantan todos los días a arrancar Temprano. la riqueza de la patria. Allí está la patria. Ahora voy a hablar sobre eso, porque el lunes es 9 de enero, que constituye uno de los jalones más importantes de la historia, Un punto de inflexión de la historia. en donde toda nuestra intelectualidad a lo largo de la firma de los tratados desde 1903, de los tratados hay uno por allá, se dio una larga jornada. Y ahí está la esencia de la patria. Le voy a hablar un poco sobre eso. Pero permítame ahora hacerle un balance de las cosas que están ocurriendo en el mundo para que usted vea los peligros en lo que estamos. Vi a Fernando muy inclinado a pensar que hoy habrá acuerdos en la Cámara de Representantes. Es que después de 12 elecciones yo creo que ya es una cosa... En el año de Sí, hace 100 1856, no, en 1856 150, hubo 133 votaciones. Oh, En este momento, hoy, hace más de 156 años, que no se daban 11 votaciones. Ayer fue la número 11. Y déjeme ponerle en perspectiva esto. encima el día que se da. Hoy es 6 de enero, cuando se produjo hace 2 años el asalto al Congreso de los Estados Unidos, en lo que constituyó uno de los mayores ataques a la democracia. Inspirado, dirigido y auspiciado por el presidente de los Estados Unidos de ese momento, Donald Trump, que contempló en televisión todo lo que estaba ocurriendo. Y lo que usted está viendo hoy, este colectivo de 20 representantes, es el coletazo de esa irreverencia a la constitucionalidad de uno de los grandes países del mundo, los Estados Unidos de América. Y es importante tener esto, porque anoche el representante de Florida propone a Donald Trump para dirigir la presidencia, porque en realidad es la presidencia de lo que se está discutiendo, lo que conocen en inglés como el speaker de la Cámara. Lo propone al presidente, al expresidente Trump. Cualquiera persona, no tiene que ser representante, puede ser propuesto, de acuerdo a la norma de Estados Unidos, para ser speaker de la Cámara. Normalmente viene de la Cámara. Entonces, todo este grupo ha venido boicoteando hasta anoche que se dio la 11ª votación
y en la que el señor representante de la mayoría, los republicanos tienen la mayoría de la Cámara de Representantes en elecciones honestas que se dieron en noviembre, toda la Cámara fue electa. Y todos están representados legalmente allí. Pero uno se pregunta, ¿cómo un puñado de 20 representantes han tenido de rehenes a 200 representantes del Partido Republicano? El Partido Republicano sigue siendo rehén de una minoría con un discurso de engaños. Bueno, que va a ser lo que va a preferir el Partido Demócrata, porque está en el poder y eso hace que las fuerzas radicales se sientan menos. Pero con Bao a la izquierda, la radicalización que hay en los dos polos, en los dos partidos, pues dice mucho de la democracia estadounidense. Este proceso del Partido Republicano, que no es el Partido Republicano que conocemos, no es este. Recuerde siempre que el Partido Republicano es el Partido Lincoln. Y de Eisenhower. Este es un partido, usted puede estar o no de acuerdo. Este es un partido de principios, sí, pero está roto. Un partido conservador de principios. Sí. Y un sector de la ultraderecha conservadora y anarquista tiene prisionero a una legítima mayoría republicana que tiene el derecho a escoger el presidente de esa Cámara. ¿Qué va a pasar? Es incierto lo que vaya a ocurrir. Ayer nominaron a Trump, el representante Gaetz de Florida. Si usted estudia la historia de este muchacho, se dará cuenta de lo que hay detrás de este muchacho. Sin embargo, lo más peligroso de esto es que el órgano legislativo norteamericano, la Cámara de Representantes, no está funcionando y no funcionará hasta que no se escoja el presidente, porque se tiene que juramentar a los representantes. Y yo quiero que ustedes sepan que los representantes de la Cámara de Representantes, igual que los senadores, se le da un resumen de la inteligencia que está ocurriendo diariamente. Y en este momento no se le puede dar porque no han sido juramentados. Y entonces se están dando briefings informales. Y todo esto ocurre mientras la representante de Colorado, republicana, dice que eso es la democracia. Ella no ha entendido que la democracia es la mayoría. No es una minoría presionando a la mayoría. Eso no es democracia. Y es deprimente lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Porque el Partido Republicano ganó y se merece. Y fíjese qué contradicción. Kevin McCarthy fue uno de los que, después de los incidentes del 6 de enero del año 21, ocurrido un par de semanas después, salió a defender a Trump. Y hoy es víctima del trumpismo expresado en estos muchachos que ni siquiera a Trump le hacen caso ya. O sea, esto ha cogido una especie de dinámicas. Y aquí pueden pasar algunas cosas. Quizás una de las cosas que podría hacer es que el McCarthy llegue a un acuerdo con los demócratas. Sí. Porque el que se merece la presidencia es el Partido Republicano. Es el Partido Republicano. Y eso es complicado que lo hagan, pero eso sería una salida. La otra salida es que él renuncie o que los otros se ausenten de la votación, declaren no candidatos y entonces él se impondría por mayoría. Tendría un problema, porque si se salen 20, la mayoría la tienen los demócratas, que han votado 210. Recuerden que hay 212 demócratas y 222 republicanos. Solamente se da, siendo mayoría 218, el señor McCarthy, para poder ser presidente de ese órgano del Estado, solo puede perder 4 votos y está perdiendo 20. Hoy sigue esto y ya veremos qué está ocurriendo. Pero también, un día como hoy, recordamos las imágenes y hoy vemos un Capitolio retomado por una minoría que fue a elecciones en noviembre y que esa famosa ola roja que predecía Trump que no se dio y los republicanos tienen una mayoría precaria, pero mayoría. Y las reglas hay que respetarlas. Así como los demócratas tienen una mayoría, y bien sea de 51 o de 50, y la vicepresidenta decide, esa es la mayoría.
Solo se necesita uno más 50% Sí. para ser mayoría. En el Partido Republicano, solo el 9%, o sea, hay 91% de los republicanos están por McCarthy. Y hay 9% que impiden cerrar este acuerdo. Lastimoso. Le cuento además que el presidente de los Estados Unidos no va a viajar el lunes, como estaba previsto. Va a viajar el domingo. Va primero al Paso a hablar sobre lo que está pasando allí y después se dirige el mismo domingo a Ciudad de México, en donde será recibido por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es una reunión de Norteamérica, porque incluye Canadá, Estados Unidos y México. El presidente de los Estados Unidos llega el domingo para hablar con él. El presidente se entrevistará con el presidente el lunes. El presidente de los Estados Unidos va a regresar el martes, porque el primer ministro de Canadá llega el lunes en la tarde. El primer ministro de Canadá se quedará hasta el miércoles, pero la reunión en tripartita se hará el martes. En esa reunión se van a tratar los temas de migración, que son sumamente importantes para ellos y para nosotros. Se va a discutir el tema de la seguridad y el narcotráfico, y es precisamente en medio de eso que ayer se dio la detención del hijo del Chapo Guzmán. ¿Cómo que se llama el...? Joaquín. No es Joaquín. Joaquín N. le ponen la policía, ¿no? Él se llama... Ovidio. Ovidio Guzmán, que en el 19, cuando llegó al poder el presidente mexicano actual, López Obrador, hubo también en Culiacán un levantamiento y a él lo capturaron en un restaurante. Se formó una balacera. Y acuerdas que en ese momento el presidente de México había cambiado el ejército por unos policías. Y la incapacidad de los policías hizo que el cartel de Sinaloa, que opera desde la capital de Culiacán, del estado de Sinaloa, se tomó la ciudad y dieron la orden de liberar al hijo del Chapo. Y desde ese momento el presidente de México está hablando de que hay que dar la mano hermana, qué sé yo, mientras los carteles han venido tomando territorios. Y ayer, en el avión que tenía que llevar al hijo del Chapo hacia el Distrito Federal, a tiro limpio agarraron el avión. A tiro limpio. Y las fuerzas del crimen organizado se han dado a la tarea de atacar. Hasta la fiscalía le entraron a tiros. Sí. Eso se da en medio de esta reunión. Ya usted se imagina las medidas de seguridad. Hay especulaciones acerca del papel que jugó la DEA o organismos de inteligencia de los Estados Unidos en la detención del hijo del Chapo Guzmán, pero lo cierto es que este hombre está bajo observación criminal por varios países. El cartel de Sinaloa es uno de los carteles más poderosos del mundo, tiene arraigo en muchos países del mundo. Incluido Panamá. Incluyendo Panamá. Eso está ocurriendo en los Estados Unidos, demos seguimiento a eso. Yo espero que se resuelva la crisis en el Congreso de los Estados Unidos, porque a nosotros nos interesa estratégicamente un Estados Unidos funcional. Igual que nos interesa que China Popular sea funcional. Y México está en paz. Y nos interesa que México esté en paz, y nos interesa que en Rusia no esté Vladimir Putin. Nos interesa. Mientras eso ocurre en los Estados Unidos, ayer el presidente ruso, a solicitud del patriarca Cirilo, uno de los que salió a defender la invasión terrible de Putin, el presidente Putin dice que a partir de hoy viernes hasta el sábado al mediodía, 12 horas, y que es la Paz, es la Navidad de Ortodoxa, habrá un cese al fuego. Pero como Putin no le puede creer nada, los ucranianos tampoco le creen, esta guerra seguirá. Sigue en el momento en que Rusia pide esta tregua, dicen los ucranianos, para reabastecerse y mandar más gente al frente este, en donde está recibiendo una fuerte ofensiva ucraniana, mientras Rusia, con mayor poder de fuego, está destruyendo las infraestructuras de electricidad y de agua y de infraestructura social, hospitales, escuelas, todo, en Ucrania. Todo esto está pasando. Ayer Putin habló con el presidente Erdogan de Turquía y le dijo que
Él estaba dispuesto a negociar sobre la base de que se le reconocieran las 4 regiones que ya son de él. Ninguna es de él. Y no creo que se pueda negociar sobre la base de la desintegración de Ucrania, porque ese sería el precedente más funesto. Sí. Así fueron los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerda? ¿Ah? Múnich. Cuando se repartieron Polonia. Con Stalin y Hitler Y el representante de Stalin en Molotov. Molotov. ¿De acuerdo de eso? Bien. Esto está ocurriendo en el mundo internacional. En China abre sus fronteras internacionales después de 3 años de cerrarla completamente. Ya hay países como Inglaterra, como Alemania, que ha decidido pedir pruebas a los ciudadanos que vengan de China hacia Alemania. La COVID ataca, sin embargo, la apertura ha vuelto las industrias tecnológicas que cotizan en la bolsa de Nueva York y en el mundo a un repunte. La posición de China ahora mismo económica es seria. A nosotros nos interesa una China que crezca porque mueve la economía y mueve la economía nuestra. Hay que estar loco para creer en las guerras. Sí. A nosotros nos interesa un mundo en paz. Eso es lo que nos interesa. Mientras esto está ocurriendo, Fernando, usted que es un hombre de historia, ayer ocurrieron hechos históricos. Esto que está pasando en el Congreso de los Estados Unidos, eso no pasaba hace 156 años. 156 años. Ayer enterraron al Papa Benedicto XVI. Es la primera vez en 700 años que un papa entierra a otro papa. Entierra a otro papa. Esa es la primera. Y Benedicto se convirtió en uno de los papas, de los pocos papas que renunciaron en vida. O sea, que renunciaron, no murieron. O sea, los papas normalmente son hasta que mueran. Es vitalicia. Él renunció. O sea, ayer hubo hechos históricos y se le dio cristiana sepultura a Benedicto XVI con sus errores y con sus éxitos. Él es el llamado el Rottweiler de la Iglesia Católica, por lo duro de su cardinal, el Panzer Cardinal le llamaban en Alemania. Mientras, en Corea del Sur hay una corrección grave. ¿Se acuerda del dron que entró, los drones de Corea del Norte? Las fuerzas de seguridad declararon que el dron no había llegado a puntos importantes. Resulta que uno de los drones llegó a la cercanía de la casa presidencial. Y una información de inteligencia llegada a los medios de comunicación obligó al gobierno a reconocerlo. Recuerda también que además de la cumbre que se está dando en Norteamérica, en México, el presidente Petro estará visitando Chile en uno de los momentos más críticos de la presidencia. Mientras ocurre esto, y estará el 9 en Chile, la presidenta de Perú está llamando al diálogo ante el aumento de la protesta en los otros Perú, que no es el Perú limeño. Y ya comienza la esencia de la oposición a aglutinarse contra Petro. Sí. Y en Venezuela, al desaparecer el gobierno de Guaidó, la oposición tiene que buscar un camino. Vamos a ver qué pasa en esos acontecimientos. Por lo más importante es que nos enfrentamos a un mundo, Fernando, que 1/3 del mundo estará en recesión, un mundo donde la inflación será el principal problema, donde la Reserva Federal ha dicho que no habrá baja de las tasas de interés. Al contrario, es probable que el 23 suba. Nosotros en particular nos vamos a ver perjudicados, tanto en el financiamiento público como en el privado. Nos enfrentamos a un mundo en donde los horrores de la guerra siguen golpeando no solamente a Ucrania, a Birmania, a todo lo que es Yemen, todo lo que es una parte importante de África. Miren lo que está pasando en Burkina Faso, un país, ¿sabes que Burkina Faso tiene el nombre, tierra de hombres libres? De hombres libres. Burkina Faso... Que a nosotros nos enseñaron como Alto Volta. Alto Volta, sí. Ese era su nombre anterior. Burkina Faso es uno de los países donde más golpes militares ha visto por año. ¿No?
Y la situación ahí es seria, igual que en toda esa región del Sahara. Todo es un problema serio que hay ahí. Burkina Faso no tiene, no tiene acceso al mar. Entonces, preste la atención a lo que pasa en África, lo que pasa lo que está pasando en México, lo que está pasando en Centroamérica, el desastre del gobierno de Guatemala, los problemas del gobierno del señor Bukele que exhibe, según él, cifras en las que controla el crimen organizado por más de 50.000 gente que ha sido detenidas sin ningún proceso. Y donde él se tomó la Cámara, los diputados, la Corte Suprema. Él es el Estado. Sí. Entonces, en medio de toda esta situación, ¿qué debemos hacer nosotros los panameños?